¿Cuál? Por ejemplo, de que existe el diablo y de que te posee por hacer ciertas cosas. Bueno, el único infierno que conocemos es la lucha con vuestros pensamientos. Es un infierno interno que crea visiones, cosas. Pero en realidad no sabemos lo que pueda pasar cuando nos morimos. O sea, ahorita porque estamos en vida, pero sí, pero ¿qué le preocupa después que muera? Si usted, por ejemplo, viera lo que nosotros conocemos como un fantasma, ¿usted qué pensaría de eso? Tengo muchas posibilidades. Primero, los veo. Ya. Lo primero que hace la mayoría es ya está la concentración. Reacciona ya, sí, ya vi. Pero no en una mente que está siempre despierta. Ya lo sé. Lo ves, te preguntas, entiendes, investigas, no sacas conclusiones y así llegas al entendimiento. Me hace recordar el caso cuando ella mencionó el fantasma. Una tía vivía en el Callao, en una zona así de todos sus vecinos la habían robado, menos a ella. Y ella explicaba por qué, porque dice, esa casa era alquilada, entonces ella desde que se fue a vivir allí se dio cuenta que había un alma, porque siempre cerraban la puerta, fastidiaban cosas, pero ella no se asustaba, más bien le trataba de decir, ya pues no me fastidies, ya pues espera, estoy durmiendo, o cuando estaba con su esposo, ya pues estoy con mi esposo, no me fastidies, ¿no? O sea, cosas así, ella le hablaba al fantasma, ¿no? Entonces cada vez que ella se iba de la casa, le decía, ya, me cuidas la casa. Entonces decían que cada vez que intentaban, se escuchó que cada vez que intentaban robarle por A o B, este fantasma hacía ruidos, entonces se alejaban pues porque pensaban que había gente adentro, ¿no? Entonces creo que ella más bien llegaba a manipular al fantasma. Interesante, eso significa de que por primera vez ha descubierto no era oponerse, sino era estar con ella. Sí, claro. Por ejemplo, uno duerme, piensa, ya tengo ese recuerdo, quiero eliminarlo, pero cambia pues, cambia más o menos con esto. Ahora recuerdo qué tal. Estoy cansado. Si quieres acompáñame porque estoy cansado, acompáñame si quieres. ¿Que ya no te vas a oponer? No, ya no. ¿Qué ocurrió? Estuvo atento. No condené ni acepté, sencillamente entendí. Profesor, pero eso de los ruidos. Profesor, y de la casa matrusita. Eso sí, si le dices a un niño que vaya, va. Porque no tiene idea. Pero cuando ya tienes idea, es la idea mucho más poderosa que sugestiona, genera una tensión al sistema espontáneo natural que te hace hacer cualquier cosa y hasta ver lo que estás pensando. Profesor, una consulta con lo que dice ver y creer. En la casa donde yo vivía, una prima falleció ahogada, la tengo María. ¿Qué pasó? En esa época que mi prima había fallecido ahogada y no encontraban su cadáver, créame que no solamente yo, la mayoría escuchaba ruidos que subían y bajaban la escalera de mi casa, al igual que la cuna de mi hermana la menor se movía. Entonces, ¿qué es esto? Hasta que descubrieron el cadáver de mi prima y cesó. Pero se escuchaba tijeras cortando, se movía la cuna y se escuchaba que alguien subía y bajaba las escaleras hasta que descubrieron su cadáver y cesó. Y no solamente pero escuchó, quienes creen obviamente se sugestionarán. No, bueno, yo no creo realmente, yo la verdad que no creo en lo que a mí me da que hacer, no creo mucho. Pero otros. Pero ¿por qué yo tengo que sentirlo o escucharlo? Y no solamente yo, el resto de la familia que a veces llegaban de visita, ¿qué está sonando? Y yo pues decía, no, le digo, eso no es de ahora, es de tiempo. ¿No estaba usted? Pero yo no había mencionado nada. Ojo, yo no suelo decir esas cosas, porque yo misma digo, ¿por qué puedo ir? Y yo había escuchado, pero yo no mencionaba nada. Y la otra persona dice, qué raro, ¿por qué esto? Y yo dije, no, entonces yo he sentido eso. Ahora, no condenar ni aceptar. Ahora va a ser una de las cosas que tienen que hacer
conforme van viviendo, es eso. ¿Dónde tienen que leer o entender o descubrir? Ustedes mismos. Ya que esas cosas no deben de condenarlo, tampoco aceptarlo, sino hay que ir entendiendo. Ahora, cuando ingresa un lugar oscuro, lo relacionamos con ¿qué? Con ideas, ¿no? La oscuridad es ausencia de luz, eso es todo. Pero lo hemos relacionado con imágenes. Puede más la imagen que la realidad. No, ya. Entonces, no. Tampoco puedes generar un shock. Lo empujas. Ya eso paraliza, puede paralizar. Entonces, hay que ir entendiendo esta cuestión. ¿Sabía usted que para proteger cosas se inventan también cosas? No es inventar cárceles o inventar paredes para que las personas no crucen. Una de las cosas que se ha usado para proteger minerales y yacimientos es no amurallar con piedras o ganchos o metal, sino es trabajar la psiquis. Con esa aseguras, ni pensarlo. Entonces este recurso se ha utilizado para hacer que las personas no vayan más allá. Profesor, pude leer acerca de lo que mencionó el compañero de la Casa Matusita. ¿Y qué pasa? Que era la embajada de los Estados Unidos que habían puesto ahí sus redes para que no molesten a lo que era la embajada. Por eso es que las casas adyacentes no estaba ahí. Y eso era de la Casa Matusita. Inclusive puedo hacerle parecer real. Con la tecnología que hay puedo simular voces y un montón de cosas. Eso es lo que tengo entendido. Ese es uno de los recursos que se usa. Pero también en la parte andina, por ejemplo, las personas tienen tantas creencias: no vayas allá porque si no vas a ser tragado porque aparece un lobo y de repente pero uno quiere explorar. No, me han dicho no, y uno dice no vayas, mejor no pensarlo, hagamos otra cosa. Entonces, pero lo que están haciendo es proteger ese yacimiento, es otro de los recursos. Ahora, ¿qué se protegía con esto del lobo y la Caperucita Roja? Dime. Pero profesor, eso de las minas, eso yo creo que sí es verdad, porque mi papá trabaja en mina y él es como que dice, un día escuché una conversación con mis tíos, dice, pero por ahí se escucha voces, por ahí se escucha que cavan esto, ¿qué es eso? Entonces dice que por ahí seguramente está la beta y sí, en realidad sí sucede, porque va mi papá lo busca por ahí. Él lo sabe, pero muchos lo ignoran, muchos desconocen. Por eso, por las voces que escucha. Eso. Pero esas voces, claro, es una manera de proteger. Cuando las personas creen es fácil trabajar sus mentes. Le vende ya mejor ni pensarlo. Así mucho tiempo se esconden oros, se esconden cosas, etcétera, etcétera. La cosa que hemos mencionado acerca del lobo y la Caperucita Roja, ¿qué significa? Hemos crecido, ¿no?, de pequeño y hay un lobo. El lobo, ¿qué era entender? De esa personas malas que se acercan a los niños. ¿Y la Caperucita? Era una niña inocente que tenían que cuidar. Esto representa el lobo a las personas, claro, no. Un caso en el que se había ultrajado a una niña y en esos bosques. Entonces los del pueblo dijeron: una manera de proteger a vuestros niños, ¿cuál podría ser? Sí, entonces representaron al lobo, al violador, pero nunca fueron inculcados de esa manera. Se les escondía, hay un lobo, y la Caperucita, una niña. Desde ese entonces ni acercarse a los bosques. Es una manera de proteger. Pero muchos crecemos sin que nadie nos aclare verdaderamente eso. De la cigüeña también, cuando traen a los niños al mundo, ¿no? También ya crecemos así. Entonces con esas ideas, ¿no? Ahora, ¿cuándo ocurre esto de ver cosas donde no lo hay? ¿Cuándo ocurre? Ya tienen noción. ¿Cuándo ocurre ver cosas donde no lo hay? Escuchar voces donde no lo hay. Veamos a ver. Sobre todo las personas que han tenido crueles experimentos en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, o en guerras, en experimentos, etcétera, etcétera. O desde pequeñito, cuando el niño crece: haz esto, no hagas esto, inútil, te he dicho que hagas esto, toma, vaya. Y acompañado con ver películas de terror, asesinato, ya, es una mente. Entonces podemos decirle al niño o al joven, podemos decirle: hoy, ¿sabes qué? Concéntrate en otra cosa. Ya. Pero es tanto estas cosas como ideas que tenemos que queremos eliminar usando esto. Entonces,
en nuestro día esto ya no funciona. O sea, en nuestro día ya no funciona esto. No es suficiente esto ya. Entonces, es tan fuerte esto que no puedes evadirlo con esto ya. ¿Ven a las personas que hacen una cosa y otra cosa cuando hablamos acerca de actividades y acciones? ¿No? Ya no puede más. Entonces en el día se abre esto. Entonces sale esto. ¿Quién te envió? ¿Me quieres envenenar, no? Estoy viendo cosas, si he tenido crueles experimentos, he visto sangre, guerra, arma, entonces puede más eso, pero no lo entiendo. Entonces sale. Y cuando alguien dice, ¡oiga! ¿Ah? Sí, y ya desaparece eso que estoy viendo. Pero cuando no hay nadie que me distraiga, por decirlo fuerte, entonces estoy solo, por ejemplo, en el cuarto. Entonces nuevamente se proyecta. Y así, pero cuando alguien me, ¡oiga! Ahí ya desaparece. Pero cuando no está, nuevamente sale. Ahí está. Entonces poco a poco eso se trata, porque no hace mucho vino una persona de otro país y conversaba conmigo. Al inicio traía un palo de escoba así. Y siempre se peleaba con todos. ¿Que me quieres envenenar? ¿Qué te has creído? Rodolfo, la policía me está persiguiendo. Ya no puedo. La sopa está salada, lo han envenenado, Rodolfo. Está demasiado, me sirven poco porque quieren matarme. O sea, pero a pesar de todo lo escuchaba. También se iba claro. Entonces poquito a poco, 1 año, 2 años, dejó el palo. 3 años, ya pensó en otra opción. ¿Qué le habrá ocurrido, no? De repente se ha peleado con alguien y quiere desquitarse. Entonces poco a poco empezó a... Sí, a mí no, bastante. Entonces, hasta que pasó 7 años, 8 años... Y ahora por lo menos ya tiene una vida que ya no es como antes, ¿no? Entonces más o menos eso, porque hay una desatención tremenda. Entonces poco a poco fue atento a lo que ocurría. Se ha generado ese proceso que comúnmente creemos de que no hay, que es el acto de darse cuenta. ¿Por qué? Porque hay más estímulo, respuestas. Esto, sí, mi general, sí, mi general, no, sí, ahora. Sí, hay estímulo, respuesta, pero no hay ese acto de pensar. Un momento. No hay eso. Una fecha capturaron a un oso, lo enjaularon. El oso estaba 1 año moviéndose, 2 años moviéndose, 3 años moviéndose, 4. Año número 5, año número 6 decidieron sacar la jaula. ¿Qué ocurrió con el oso? ¿Qué ocurrió con el oso? Seguía moviéndose, pero ya no hay cárcel alguna, pero seguía moviéndose. Sí, pero no hay. ¿Qué ocurrió? Al inicio le dieron una jaula. Entonces, esto ocurre con las personas también. Al inicio practicamos costumbres, hábitos. Nos dicen que practiquemos. Entonces lo hacemos. Conforme lo vamos practicando, ese hábito toma la mente y el cuerpo. Bien. Entonces, al final nos movemos por hábito, por costumbre, más no por... Exactamente. Entonces, cuando decimos hoy, este es un robot, no tienes que extrañar, porque no vemos a un robot. ¿Qué eres tú? Eso. Entonces, desde pequeño ya observarán estas cuestiones. Hemos tratado un poco acerca de concentración y atención. ¿Qué más hemos tratado? Pasión y emoción también. ¿Qué más? Actividades y acciones. ¿Qué más? El que pensar y el acto de pensar. Un poquito de aquietar la mente y quietud de la mente. Equilibrio, armonía, las expectativas, el caso de la señorita que llora. También el hacha. Sí, acerca de las expectativas psicológicas, emocionales, físicas. ¿Qué más?
Concentración y atención acerca de los sueños y pesadillas. ¿Qué puedo hacer si eso ocurre? Yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Profesor, ahora que hice, quiero seguir soñando. Lo que pasa es que ya no, pues joven, ya entendiste, no soñarás por más que pidas. Pero eso sí, de repente por ahí estás desatento, ya soñarás. Pero al final ya sabrás. Siempre soñarás porque siempre estamos desatentos. Siempre estamos desatentos. Es que el sueño es inevitable, profesor. Es que el cerebro nunca se paraliza, y mientras uno duerme dice de que hay órganos que están trabajando y controlan el cuerpo, por eso se viene el sueño. Hay un orden natural para el cuerpo, y si ese orden lo alteras, o es alterado porque de repente la frase está muy endurecida, es áspera, o colocas aquí como almohada algo áspero, todo eso va a reflejar en tus sueños, porque hay algo que está interrumpiendo ese orden natural. No es como dormir en una sábana donde el cuerpo pueda levantar, o en una colcha donde el cuerpo puede. Entonces siempre uno va a tener que soñar. Es porque hacemos algo. Por eso es inevitable, se va a dar. Pues no dejará seguido, de soñar. No muy seguido, pero será. Se dejará de soñar, o soñará menos soñarás. La idea es no complejarlo, ¿no? Con esto de que puede pasar, solo tomarlo como un sueño. Claro, ven que no está. Dime qué significa mi sueño. No, las personas desperdician mucha energía de decir, dime qué significa mi sueño. No entendemos por qué soñamos. Si no entiendes por qué sueñas, jamás sabrás el significado. ¿Y cómo les va con Pablito? ¿Y el arzobispo de Constantinopla? Sí. Cuando ella me cuenta su caso, cuenta, y yo solo estoy escuchando, al final le mencionó, y tu hijo se llama Carlos, y usted dice, ¿cómo lo sabe? Claro, no, pero ¿cómo lo sabe usted? ¿Qué ocurrió contigo? Más no a lo que contabas. Como es que leen cartas, ¿no? Te voy a leer tu futuro, y a uno sí que no estaba concentrado y les dice todo. Ah, eso sí. Y al final, qué bien adivinaste.